So, are we ready to get into the book of Philemon this morning? Estamos listos para adentrarnos en el libro de Filemón. Okay. You sound really excited. Suenan muy emocionados. Are we ready? A ver, ¿estamos listos? All right. Well, we're beginning a short series this morning Vamos a dar inicio a una serie cortita en esta mañana on the letter that the Apostle Paul wrote to Philemon. a una carta que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Filemón. And Paul was in chains in Rome. Y Pablo estaba encadenado en Roma And this was the first time he was a prisoner. y esta fue la primera vez que él estuvo Okay. prisionero. And you will find Philemon in the New Testament Y van a encontrar a Filemón en el Nuevo Testamento, just before the book of Hebrews. justamente antes del libro de Hebreos. And it's a very short letter. Y es una carta muy cortita, It's only 25 verses. solamente se compone de 25 versículos, But this letter is very different pero esta carta es muy diferente, because not only is it a personal letter no solamente porque es una carta personal that Paul wrote to his dear friend and brother in Christ, que Pablo le escribe a su buen amigo y hermano, but he writes about a personal matter. sino que le escribe acerca de un asunto muy personal. And so it's like we have the opportunity to read a private letter. Es como si tuviésemos la oportunidad de escuchar acerca de una carta y el contenido privado de esta. Okay, we're reading someone's mail here. Así es que estamos leyendo el correo personal de una persona. Okay. However, God included this letter in the New Testament Sin embargo, Dios incluyó esto en el Nuevo Testamento because it's full of truth. porque está lleno de verdad, It's full of the gospel, está lleno del Evangelio and it teaches us how the gospel should transform us y nos enseña cómo el Evangelio debiera transformarnos and the way that we actually live our lives. y de la forma en que debemos de vivir nuestras vidas. And that's a beautiful thing. Y esta es una cosa maravillosa. Now we're going to begin reading this morning from the first verse of Philemon. Vamos a dar inicio leyendo el primer versículo de Filemón. But first I need to give you some information. No obstante, voy a darles un poquito de información al respecto Okay, to help us understand para ayudarnos a entender what we're going to read. lo que vamos a leer. Okay, first, Philemon was a wealthy man. Primero, Filemón era un hombre muy rico, muy adinerado. He lived in the city of Colossae, Y él vivía en la ciudad de Coloso. and Philemon came to know the Lord Y Filemón vino a conocer al Señor through the preaching of the Apostle Paul. a través de las enseñanzas del apóstol Pablo. Possibly when Paul was preaching in Ephesus. Posiblemente cuando Pablo estuvo predicando Okay, we don't know for sure, en Efeso, no sabemos de seguro, but Philemon was saved. pero Filemón fue salvo. And he returned to Colossae, Y él regresa a Coloso and he began serving the Lord y comienza a servir al Señor and sharing his faith. y compartir su fe. And he even opened his home Y aún abrió su hogar so that the church in Colossae para que la iglesia que estaba en Coloso could have their meetings there. pudieran reunirse ahí. Okay. Now, Paul also wrote the letter to the Colossians. Y Pablo también le escribió esta carta a los colosenses. And that is also in the New Testament. Y esto también está en el Nuevo Testamento. And based on Colossians 4, Capítulo 4 okay, de all right. Colosenses. And the 6th chapter of Y Ephesians, el sexto de Efesios, okay, we know that Paul sent 3 letters at the same time. nos damos cuenta de que Pablo envió tres cartas simultáneamente. Okay? The letter to Philemon, La carta hacia Filemón, the letter of the Colossians, la carta hacia los colosenses and the letter to the Ephesians. y la carta hacia los efesios. And he sent them with a faithful brother Y los envió con un
fiel hermano named Tychicus. llamado Tíquico. Anybody want to be named Tychicus? ¿Alguien quisiera ser llamado Tíquico? And he sent him with another man Y él lo envió con otro hombre that was also saved through the preaching of Paul, que también llegó a ser salvo a través de la predicación de Pablo and who became a faithful brother in Christ. y que vino a ser un hermano fiel en la fe. And we're going to learn about him. Y vamos a aprender acerca de él. Okay, now, are you with me so far? ¿Estamos entendiendo todos? Okay, there's a word coming. Hay una palabra que viene. Okay, I got to set all this up. Así es que tuve que hacer todo este preámbulo. I got to set the table. Tengo que poner la mesa Okay, and we're going to eat. y vamos a comer. Okay, we're going to eat twice today. Y vamos a comer 2 veces hoy. Okay, we're going to eat the word, Vamos a comer la palabra and then we're going to share communion. y ahí posteriormente vamos a comer la comunión. Okay. Now, Philemon had a slave Ahora, Filemón tenía un esclavo named Onesimus. que se llamaba Onésimo. And Onesimus had run away, Y Onésimo se había escapado and it seems that he had stolen some things of y value pareciese que se hubiese robado cosas de valor from Philemon. de este señor Filemón. And in those days, Y en aquellos días, and the laws of the Roman y Empire, las leyes del Imperio Romano, okay, Onesimus had broken the law. Onésimo había violado la ley. And Philemon had the legal right to punish him Y Filemón tenía todo el derecho de castigarle, and even take his life. aún hasta de tomar su vida. But in this letter, Pero en esta carta we learn that Onesimus, he had ran to Rome, aprendemos de que Onésimo se había escapado y se había ido hacia Roma, probably hoping to hide in the big city. posiblemente tratando de esconderse en una gran ciudad. Okay, and that's more than 2,000 kilometers from Colossae. Y esto es más de 2 kilómetros, 2,000 kilómetros de distancia desde Coloso hasta Roma. Okay, but while he was in Rome, Pero mientras él estaba en Roma, Onesimus encountered Paul. Onésimo se encuentra con Pablo. We don't know if Onesimus went looking for Paul, No podemos saber si Onésimo fue a buscar a Pablo or if this was just a sovereign work of God o si esto fue una obra soberana de Dios that brought him face to face with the Apostle Paul. que le trajo cara a cara frente a Pablo. But we learn in this letter Pero podemos ver en esta carta that Onesimus heard Paul preach the gospel, que Onésimo pudo escuchar a Pablo predicar and he believed, y él creyó and he was saved. y él fue salvo. Onesimus could perhaps run from Philemon, Onésimo pudo haberse escapado de Filemón, but he could not run from God pero no podía escaparse de Dios, because God had a plan for his life. porque Dios tenía un plan para su vida. God wanted to do something in the life of this man who had run away. Dios quería hacer una obra específica en la vida de este hombre. And so God saved him. Y esta es la razón por la que Dios le salvó. And now Paul is writing this letter Ahora Pablo está escribiendo esta carta to his dear brother Philemon, para su amado hermano Filemón. and he's going to ask him to do something radical. Y le va a pedir que él haga algo muy radical. To not only forgive Onesimus, No solamente el perdonar a Onésimo, but to receive him back sino que lo aceptara de regreso, as a new creation como una nueva criatura in Christ Jesus. en Cristo Jesús. That was the purpose of the letter. Y ese es el propósito de esta carta. But there's so much more to learn here. Pero hay tanto más que tenemos que aprender de esta cartita, So we're going to begin this morning y por eso vamos a dar inicio en esta mañana in Philemon verse 1. en Filemón versículo 1. Okay, so we're going to begin just with verses 1 and 2. We're going to read verses 1 and 2.
Ok, entonces vamos a dar inicio en el versículo 1 y 2. And it says this, Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our beloved friend and fellow laborer, to the beloved Apphia, Archippus, our fellow soldier, and to the church in your house. Y nos dice así, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Amen. Now, we had to understand the situation. Teníamos que entender esta situación, Because from the very beginning of this letter, porque desde el inicio de esta carta, Paul is very wise in the way he uses his words. Pablo es muy sabio en la forma que él escoge sus palabras. In most of the letters, Y en la mayoría de las cartas, Paul began with his authority as an apostle. Pablo inicia con su autoridad como apóstol. But in this letter, Pero en esta carta, he does not do that. él no lo hace. Because he's not going to use his authority Porque su intención es no usar esta autoridad to command Philemon to do what he asks. para pedirle a Filemón que haga lo que él le va a pedir que He's haga. going to ask him to do it. Él le va a pedir que haga Okay? Not command him to do it. y no imponérselo. Okay? And Paul begins, he says, Paul, a prisoner of Christ Jesus. Sino que comienza diciendo, Pablo, prisionero de Jesús. Paul, he says, I'm not a prisoner of Rome, Él no dice, yo soy un prisionero de Roma, okay? I'm not a prisoner of Satan, yo soy un prisionero de Satanás, okay? I'm not a prisoner of circumstances o soy prisionero de las circunstancias, or anything else. o ninguna otra cosa. He says, I'm a prisoner of Christ Jesus. Sino que dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Paul is in chains Pablo está encadenado for Jesus, por Jesús, for preaching the gospel. por predicar el Evangelio. Paul is in chains, Pablo está encadenado, but he understands pero entiende that he is bound to Jesus, que él está vinculado a Jesús, to the will of God, a la voluntad de Dios. no matter what his circumstances, Sin importar cuáles sean las circunstancias, slave or free, ya sea que sea prisionero o libre, okay, in abundance or in need, en abundancia o en necesidad, in good times en buenos momentos or in suffering, o en sufrimiento. Paul is bound to the will of God. Pablo está obligado o vinculado a la voluntad de Dios To serve the cause of Christ para servir en la causa de Dios above all other things. sobre cualquier otra cosa. And I believe that he says this Y creo que él dice esto because he's going to ask Philemon porque él le va a pedir a Filemón to have the same attitude of heart, para que él tenga también esa actitud de corazón to do the same, y para que él haga lo mismo, to obey the will of God para obedecer la voluntad de Dios and not the will of man y no la voluntad de los or hombres his flesh. o su carne. He's going to ask him to lay down his rights Él les va a pedir que ponga abajo sus derechos and to walk in love and forgiveness, y que camine en amor y en perdón. no matter the cost, No importa cuál sea la causa, the el sacrifice. sacrificio, And that is what Jesus calls you and I to do y eso es lo que Jesús nos llama a usted y a mí a hacer every day cada día, in all kinds of circumstances bajo todas las circunstancias and trials y las pruebas and suffering. y sufrimiento. When we are saved, Cuando nosotros somos salvos, we are united to Christ. estamos unidos a Cristo. And our Father, Y nuestro He Padre calls us to be bound to His will nos llama a estar unidos a su voluntad above all other things. sobre todas las otras cosas. There are times, Hay momentos, I'm going to invite you into my office, y voy a invitarlo a que venga a mi oficina okay, this morning.
esta mañana. Okay? There are times Hay momentos when people come to me cuando las personas vienen a mí and they share their situations, y ellos comparten algunas cosas, things that are happening in their lives, cosas que están sucediendo en sus vidas, battles, batallas, difficulties, dificultades, and they're seeking counsel. y ellos vienen en busca de consejo. And I tell them, Y yo les digo, this is what the Word of God says esto es lo que la palabra de Dios dice, that you need to do in this situation. y esto es lo que usted debe hacer en esta clase de situación. And sometimes Y algunas veces they're like, okay, ellos dicen, ok, está bien, okay, but I'm not going to do that. pero yo no voy a hacer eso, I'm not doing that. yo no lo voy a hacer. They confess Christ as Lord, Ellos confiesan a Cristo como su Señor, and you share the wisdom of God and the Word of y God, usted comparte con ellos la sabiduría de Dios y la palabra de Dios, and they're like, no, pero ellos dicen, no, I don't want to do that. no quiero hacer eso. Okay? I didn't say you would want to do it. Y yo lo que digo es, yo no dije que usted debiera o quisiera hacer. Okay? I said this is what you should do. Yo lo que les digo, esto es lo que ustedes debieran hacer. This is what God says. Y esto es lo que Dios dice. And they're like, well, I'm not doing it. No, pero yo no quiero hacerlo. That's sin. Eso es pecado. It's rebellion. Eso es rebeldía. Not against me, No en contra mía, but against God. sino en contra de Dios. When we confess Christ as our Lord, Cuando confesamos a Dios, a Cristo, we como nuestro Señor, we do not live, nosotros no vivimos, we do not respond, no respondemos, we do not make decisions no tomamos decisiones by our feelings de acuerdo a nuestro sentir or our o opinions nuestras opiniones or what we think is right. o lo que creemos que es correcto. We think Nosotros pensamos and we do y hacemos based on what God says in His Word. basado en lo que Dios dice en su palabra. Amén. Just because you don't look so convinced, Solo porque ustedes no están tan convencidos. we're going to go to the book of Romans. Bueno, entonces vamos a pasarnos al libro de Romanos. Come with me to Romans chapter 6. Ahora dirijámonos a Romanos capítulo 6. Okay? And we're going to read verses 15 through 18 this morning. Y vamos a leer versículos 15 al 18. Okay? Romans 6, 15 through 18 says this. What then? Shall we sin because we're not under law but under grace? Certainly not. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one's slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Y esto es lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Amen.
So Jesus has set us free Siendo así, Cristo nos ha liberado from the power and control of sin, del control del pecado and the power of sin, y del poder del pecado, but not so that we can do what we want, pero no para que hagamos lo que se nos venga en gana, but so we can do what He wants. sino que hagamos lo que Él quiere. We're slaves to Jesus, Somos esclavos de Jesús, slaves to righteousness, esclavos a la justicia, to obedience. a la obediencia. No matter how difficult the circumstance No importa qué tan difíciles sean las circunstancias or the test, o la prueba, the good news, las buenas the nuevas, gospel of Jesus el Christ Evangelio de Cristo Jesús transforms us nos transforma from slaves of sin de esclavos del pecado to slaves of righteousness, a ser esclavos de la justicia, slaves of the will of God. esclavos de la voluntad de Dios. And He empowers us Y Él nos empodera by the Holy Spirit por medio del Espíritu Santo to live by the truth, para vivir bajo la verdad to do the right thing, y hacer lo que es correcto, even when it's hard, aun cuando sea difícil, even when the sacrifice is great. aun cuando el sacrificio sea muy grande. Are you still with me, church? Estamos todavía todos entendiendo. So in verse 1, Así es que en versículo 1, this letter was from Paul esta carta viene de Pablo and from Timothy, our brother. y de Timoteo, nuestro hermano, And it was written to Philemon. y fue escrito a Filemón. Paul says, our beloved friend Y Pablo dice, nuestro amado hermano, amigo, and our partner in the work of the Lord. y socio en las cosas del Señor. But it was also written Pero también fue escrito to the beloved Aphia a la hermana Atia and Archippus, y Arquipos, their partner as soldiers for the Lord. que son también compañeros, soldados en las cosas del Señor. And although we don't know for sure, Y aunque no sepamos de seguro, it seems that Aphia was the wife of Philemon. pareciera ser como que Atia era la esposa de Filemón And Archippus was their son. y Arquipo el hijo de Filemón. And finally, Y finalmente, the letter was also to the church that met in their home. y esta carta también fue escrita para la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. So we see the beauty Así que podemos ver la belleza of how the gospel transforms our personal relationships. cómo el Evangelio transforma nuestro corazón Our personal relationships. y nuestras relaciones personales. People with different stories Personas con diferentes historias from different places de diferentes lugares and cultures y culturas and languages, y idiomas o lenguajes, Jew and Gentile, judíos y gentiles, gringo and tico, gringos y ticos, nicaragüense, o nicaragüenses, chileno, chilenos, rich ricos and poor, o pobres, slave esclavos and free, o libres, young and old. jóvenes o viejos. The gospel brings us together El Evangelio nos une a todos into one family. en una sola familia. Amén. Out there, Por allá afuera there's all these divisions. hay toda clase de divisiones. In here, Aquí they should not exist. no debiesen existir. Because of Christ. Esto debido a Cristo. I'm not sure that we appreciate Y no estoy muy seguro si verdaderamente apreciamos the esto. depth of this truth. La profundidad de esta verdad.
that as believers in Christ Jesus, que como creyentes en Cristo Jesús we are one, we are brothers and sisters somos uno, somos hermanos y hermanas en Cristo, in one family, en una familia, bound together by Jesus, unidos todos por Cristo, but bound to Jesus pero también unidos a Cristo and to one another. y cada uno. And we are called to love one another Y hemos sido llamados a amarnos unos a otros, as brothers and sisters, como hermanos y hermanas, not as gringos and ticos, no como gringos y ticos, not as rich and poor, no como ricos y pobres, but as brothers and sino sisters como hermanos y hermanas, in Christ en Cristo and with Christ. y con Cristo. We are called Hemos sido to llamados serve and to sacrifice for one another, a servir y a sacrificarnos unos por otros, to work together para trabajar for the conjuntamente cause of Christ, por el llamado de Cristo to proclaim and demonstrate y para proclamar y demostrar the gospel el Evangelio of de salvation, salvación, the gospel el Evangelio that transforms us. que nos transforma, As it had transformed Paul así como transformó a Pablo and Philemon y a Filemón and Onesimus y a Onésimo and Apphia y a Apia and Archippus y a Arquipo and Greg y Greg and Patty, y Patty, Tim, a Tim, salvation salvación and transformation y transformación in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Even in the greeting Aún en la salutación of this letter, de esta carta, Paul is using specific words Pablo usa palabras específicas and using them wisely y las usa muy sabiamente to speak to the heart of Philemon para hablarle al corazón de Filemón and to prepare him y para prepararlo for what he is about to ask him to do. para lo que él le va a pedir. Is it speaking to you this morning? ¿Está hablándoles a ustedes? Paul is reminding Philemon Pablo le estaba recordando a Filemón of the blessing of sharing our lives de la bendición de poder compartir nuestras vidas with other brothers and sisters con in Christ. otros hermanos y hermanas. And even more specifically, Y aún más específicamente, how precious qué tan precioso Philemon and his family Filemón y su familia and their ministry y el ministerio que tenían is to Paul and Timothy. es para Pablo y Timoteo. And as we see many times in the letters of Paul, Y como vemos muchas veces en las cartas de Pablo, he closes the greeting with very similar words. él cierra esta salutación con muy similares palabras. And so I want to read verse 3 Ahora voy a leer el versículo 3 of Philemon, de Filemón, and it says this: que dice así: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. y dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Now, one of the reasons that Paul opened his letters in this way Y una de las razones por las cuales Pablo comienza sus cartas de esta manera, using these words grace and peace, usando estas dos palabras, gracia y paz, is because grace, es porque la gracia or charis o charis in Greek, en el griego was very similar to the common greeting for Greeks. era muy similar a la salutación que se usaba en griego Or Gentiles. o los gentiles. And peace, Y paz or shalom, y shalom, was the common greeting for Jews. que era
la salutación muy común para los judíos. So even in those words, Aún en estas dos palabras, Paul was reminding the church Pablo le recordaba a la iglesia that the division and conflict que la división y el conflicto between Jews and Gentiles entre los judíos y los gentiles was removed in Christ Jesus. había sido removido en Cristo Jesús. So that Jews and Gentiles have been united into one family. Y por esto, tanto los gentiles como los judíos habían sido unidos en una sola familia. Brothers Hermanos and sisters. y hermanas. But Paul also desired Pero también Pablo deseaba for all that would read his letters, que todo aquel que leyese sus cartas, okay, that they would know the grace and peace of God. que ellos también conocieran acerca de la gracia y la paz, That comes from our Heavenly que Father proviene de nuestro Padre Celestial and that is ours in Christ y Jesus. que es nuestro en Cristo Jesús. We have peace with God Tenemos paz con Dios because of Jesus. por Jesús. And we have the peace of God within Y us tenemos la paz de Dios en nosotros because of Jesus, por Cristo, because His Spirit lives within us. porque su Espíritu vive en nosotros. And we have this grace and this peace, Y tenemos esta gracia y esta paz, not only for ourselves, no solamente para nosotros, but to share, sino para que la to compartamos, extend the grace and peace of God to others. que extendamos esta gracia y paz hacia otros. And that's what Paul is going to exhort Philemon to do. Y eso es lo que Pablo va a exhortar a Filemón para que él haga, To walk in grace, para que camine en gracia in love, y en amor, in peace. en paz. It's beautiful. Es verdaderamente maravilloso. The wisdom that God gave Paul. La sabiduría que Dios le ha dado a Pablo. Now, Lord willing, Si Dios lo permite, next Sunday, el próximo domingo we're going to learn more about how we can bless the lives of others. vamos a estar aprendiendo cómo nosotros podemos bendecir la vida de otros In the body of Christ. en el cuerpo de Cristo. Because as we will see, Porque como podremos ver, Philemon was a great example Filemón fue un gran ejemplo of a man that loved Jesus de un hombre que amaba a Jesús and loved his brothers and sisters in Christ. y amaba a sus hermanos y hermanas en Cristo. But this morning, Pero esta mañana I want to close our message with just one more verse. quiero concluir nuestro mensaje con un versículo más. Okay? And that's verse 4. Y este es el versículo 4. Okay? Philemon, verse 4. Filemón, versículo 4. Paul says, I thank my God, making mention of you always in my prayers. Y nos dice, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Now I don't know about you, Y yo no sé a ustedes, but when I read the letters of Paul pero cuando yo leo estas cartas de Pablo and how much he prays for others, y cuánto él ora por otras personas, sometimes I'm thinking, algunas veces yo pienso, how does he have time to do other things? ¿en cómo tiene el tiempo de hacer otras cosas? How does he have time to make tents? ¿Cómo él tiene el tiempo para hacer tiendas? He made tents to support his ministry. Porque él hacía tiendas para poder proveer para sus misiones. Okay? How did he have time to minister? ¿Y cómo tenía tiempo para ministrar? All this preaching and discipling. Toda esta enseñanza, toda esta predicación Discipling y haciendo un discipulado and ministering y ministrando and planting churches. y plantando iglesias.
How did he have time to do all those ¿Y things cómo tenía tiempo para hacer todas estas cosas? when he's praying for all these people? Cuando él está orando por todas estas personas. But listen, have any of you ever felt guilty ¿Alguno de ustedes en algún momento se ha sentido culpable for not praying for a lot of people por no poder orar por muchas personas? or not praying very long prayers? O tal vez haciendo una oración muy larga. One person. Una persona. Come on. You better watch for some lightning up in here. I have Yo me he sentido así. felt guilty for not praying enough. Me he sentido culpable por tal vez no orar lo suficiente. But here Paul gives us an important word about prayer. Pero aquí Pablo nos da una palabra muy importante acerca de la oración. Yes, we're called to pray for one another. Sí, estamos llamados a orar unos por otros. And we should pray for our brothers and Y sisters. debiésemos de orar por nuestros hermanos y hermanas. And we should pray for the work of the Lord. Y debiésemos de orar por la obra del Señor. And we should pray for people and situations. Y debiésemos orar por personas y sus situaciones. And don't forget to pray for the lost. Y no se les olvide también orar por aquellos que están perdidos. And sometimes Y algunas veces we need time. We need to spend time praying, necesitamos tiempo para orar okay, with someone con alguien or praying for someone, o por alguien okay, very specifically muy and específicamente with details. y muy detalladamente. But Paul reminds us Pero Pablo también nos recuerda that it is good to simply mention que simplemente con que mencionemos también people to God. personas ante Dios, Simply lift them up by name. simplemente levantarlos, ponerlos ante Dios por nombre. Father, Padre, I lift up Leo to you. yo levanto ante ti a Leo. Father, I lift up Sarah to you. Yo levanto ante ti a Sara. Father, I lift up Maria to you. Padre, yo pongo ante ti a María. He knows your heart Él conoce tu corazón is for their good. y es para tu bien. He knows what is good for them. Y Él sabe lo que es bueno para ellos. He knows their needs. Él conoce sus necesidades. And so it's good Así es que es todo para bien. to simply mention them in your prayers. Que simplemente con el mencionar el nombre en tus When you're oraciones, driving your car, cuando estás conduciendo tu carro, when you're drinking your coffee, cuando estás tomándote tu cafecito, when you're eating your pinto, cuando te estás comiendo el pinto, okay? When you're exercising, cuando estás ejercitando, just mention them in your prayers. simplemente menciona su nombre en la oración And do it more frequently. y hazlo más y más frecuente. You don't have to pray a long prayer. No es necesario que tengas que orar una oración muy larga With a lot of long words, con muchísimas palabras or for 10 minutes for everyone o gastarse 10 minutos para cada persona that God puts on your heart. que Dios ponga en tu corazón. Are you hearing me this morning, church? ¿Me están escuchando? Some people may not pray for others Pueda que muchas personas no oren por otras personas but because they think they don't know how to pray porque tal vez ellos piensan que ellos no saben cómo hacerlo or what to say. o qué decir. But every believer Pero cada creyente can simply mention the names of people puede perfectamente mencionar el nombre de esas personas before God ante Dios and trust Him. y confiar en Él. He knows Él sabe exactly what is good for them. lo que es bueno para ellos. And you don't have to feel guilty Y usted no tiene que sentirse culpable because you don't pray enough. porque usted no ora lo suficiente. Amén. If Paul did it, Si Pablo lo hizo, it's probably okay for you and I entonces probablemente está bien para usted y para mí también. to mention people in our prayers. El mencionar personas
en nuestras oraciones por nombre and to trust God to do what He does. y confiar en Dios que Él va a hacer lo que Él sabe hacer. Because what He does Porque lo que Él hace is always good. siempre va a ser bueno, It's always perfect. siempre perfecto. And you and I can be free Y usted y yo podemos liberarnos to pray for more people para poder orar por más personas at more different times during our day. en tiempos diversos a través del día por otras personas. And we can be free from guilt Y podemos estar libres de culpa and condemnation. y de condenación. And I thank my God Le doy gracias a mi Dios making mention of you in my prayers. porque yo hago mención de ti en mis oraciones. Always. Siempre. Amen? Amén. Let's stand together. Por favor, pongámonos de pie. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.